Ante todo, quiero que entiendan ustedes, así como hay una luna física que nos ilumina, existe también la luna psicológica. Esa luna psicológica la cargamos muy adentro. Es el yo, el mí, sí, el lado visible. Todo el mundo, con un poquito de observación, lo ve. Pero hay un lado invisible en nuestra luna psicológica que a simple vista no se ve. La conciencia, desafortunadamente, no ha iluminado esa parte oculta de nuestra propia luna interior. Realmente nosotros vivimos en una pequeña zona de nuestra conciencia. Nosotros nos hemos forjado un retrato de nosotros mismos, mas un retrato no es la totalidad. Cuando logramos que la conciencia penetre como un rayo de luz en ese lado invisible que no se ve, en ese lado oculto de nosotros mismos, lo que de nosotros ignoramos es muchísimo. El lado oculto que desconocemos suele ser muy profundo, pero necesitamos conocerlo, y solo podremos conocerlo proyectando la luz de la conciencia sobre ese lado oculto. Y es importante ese lado oculto, es precisamente en ese lado donde están todas las causas de nuestros errores, las innumerables reacciones mecánicas, las antipatías mecánicas, nuestras mezquindades, etcétera. En tanto nosotros no hayamos iluminado ese lado oculto con los rayos de la conciencia, obviamente estaremos muy mal relacionados, no solamente consigo mismos, sino también con los demás. Cuando uno ilumina ese lado oculto de su luna psicológica con los rayos de la conciencia, conoce sus errores, y entonces sabe ver a los demás. Pero cuando uno no ilumina con su conciencia ese lado oculto de sí mismo, comete el error de proyectarlo sobre las gentes que nos rodean, y eso es gravísimo. Proyectamos sobre las gentes todos nuestros defectos psicológicos, y si somos mezquinos, todos los veremos mezquinos. Y si estamos llenos de odio, todos los veremos en esa forma. Y si somos envidiosos, creeremos que los otros son también envidiosos. Y si somos violentos, pues no sabremos comprender la violencia ajena. Creeremos que solo nosotros tenemos la razón y que los demás no la tienen.
sentimos antipatía por alguien, es claro que allí está precisamente el quid de la cuestión. Aquí está precisamente el defecto que interiormente llevamos, que lo estamos proyectando sobre ese alguien. ¿Por qué nos causa antipatía a tal o cual persona? ¿Por qué le vemos este o aquel defecto que nos molesta tanto? Que parezca increíble, que no lo admitamos, que rechacemos. La verdad es que ese defecto lo tenemos adentro y que lo estamos proyectando sobre el prójimo. Cuando uno comprende, entonces se propone disolver el elemento que ha descubierto. Si uno ve que el prójimo tiene tal o cual defecto, seguro es que en el lado oculto que uno no ve, en el lado oculto que uno mismo, está el defecto en cuestión. Sí, pues, es lamentable que nosotros estemos tan mal relacionados con la gente. Desgraciadamente, como quiera que estamos nosotros mal relacionados con nosotros mismos, pues tenemos que estarlo con los demás. Sabemos relacionarnos consigo mismo, sabremos también relacionarnos con los demás. Eso es obvio. A medida que avanza uno en esto, dándose cuenta de cuán equivocado anda por el camino de la vida. Protesta uno porque otros no son cuidadosos y uno sí lo es. Cree uno que los demás andan mal porque no son cuidadosos. Cree uno que sí es cuidadoso y se molesta contra alguien porque no lo es. Si uno observa en detalle, verá que ese que no es cuidadoso, ese defecto que ve uno en otro, lo tiene muy sobrado en sí, en el lado desconocido de sí, porque se crea uno muy cuidadoso. Puede suceder, es verdad, sucede, que no es tan cuidadoso como cree, que hay desorden dentro de sí mismo, que ignora y no acepta, y no cree, ni entiende. Vale la pena conocer uno ese lado desconocido de sí mismo, porque cuando uno de verdad proyecta la luz de la conciencia sobre ese lado que es de sí mismo desconocido, cambia radicalmente. Descubrir uno que es violento, por ejemplo, entonces aprende a tolerar la violencia de los demás. Se dice a sí mismo, yo soy violento, entonces ¿por qué critico a aquel que es violento si yo lo soy? Cuando uno comprende realmente que es injusto consigo mismo, carga la injusticia consigo mismo, aprende a tolerar la injusticia de los otros. Se nos ha dicho en la gnosis que debemos aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. No podría uno llegar de verdad a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes si no acepta sus propias manifestaciones desagradables, si no las conoce. Para conocerlas debe lanzar un rayo de luz sobre ese lado oscuro de sí mismo. Obviamente en ese lado que no ve
está en verdad, van en verdad las manifestaciones desagradables que interiormente carga y que proyecta sobre los demás. Así que cuando uno conoce sus propias manifestaciones desagradables, pues aprende a tolerar las manifestaciones desagradables del prójimo. Obviamente, para poder cristalizar en sí mismo el Cristo cósmico, necesita inevitablemente de aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de los demás. Así poco a poco va cristalizando en sí mismo al Señor de perfección. Así pues que hay que entender que el Señor de perfección solamente cristaliza en nosotros a través del santo negar. Hay tres fuerzas en nosotros muy importantes. La primera es el santo afirmar. La segunda, el santo negar. La tercera, el santo conciliar. Para cristalizar, por ejemplo, el santo conciliar, la tercera fuerza, la del Espíritu Santo, la fuerza neutra, necesita transmutar la energía creadora. Y al fin esa fuerza maravillosa viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser, para cristalizar en sí mismo la segunda fuerza, la del Señor de perfección, la del bendito, la de nuestro Señor y Cristo. Necesita inevitablemente aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro semejante. Y para cristalizar en sí mismo la primera fuerza, la del paso, santo afirmar, necesita saber obedecer al paso hacia los cielos como en la tierra. Sagrado sol absoluto, del cual dimana toda vida, quiere cristalizar en cada uno de nosotros esas tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Más concretándonos nuevamente en la cuestión del santo negar, es decir, el Cristo. Necesitamos negarnos a sí mismos. Repito, aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Mas ¿cómo podríamos nosotros recibir con agrado las manifestaciones desagradables del prójimo si uno antes no ha conocido sus propias manifestaciones desagradables? Por ejemplo, tenemos ira, sabemos que la tenemos. Si nos hemos hecho conscientes de que somos berrinchudos, geniosos, enojones, iracudos, orgullosos, pues es claro, estando bien conscientes de ello, aprendemos a dispensar esos mismos errores en los demás. Y como consecuencia, nos relacionaremos mejor con el prójimo. Estamos llenos de envidia, reconocemos que la tenemos, que la cargamos en el lado oculto de nuestra luna psicológica. Aprendemos a perdonar las manifestaciones desagradables de la envidia, tal como existen en otras personas. Estamos llenos de orgullo, sabemos que lo tenemos, sabemos que somos orgullosos, estamos engreídos y reconocemos que lo somos.
Entonces aprendemos a mirar, pues, a los orgullosos con más comprensión. Ya no nos atreveremos a criticarlos. Sabemos que dentro cargamos esos mismos defectos. Si un hombre se siente honrado, se siente incapaz de mentir, de pronto sucede que lo ofende, diciéndole mentiroso. Obviamente, si ha aceptado que en el lado de su luna psicológica, en ese lado que no se ve, en el lado oculto de sí mismo, existe todavía la mentira, de forma inconsciente, no se sentirá ofendido cuando se le diga mentiroso. Sabrá ser tolerante con el prójimo. Muchos podrán creerse muy liberales en su forma de ser, muy justos, mas si de pronto hay alguien que les dice que no lo son, que no son tan liberales ni tan justos, podrían ofenderse, porque ellos se sienten siendo justos y liberales. Si ellos han aprendido a proyectar previamente su conciencia sobre el lado oculto de sí mismos, sobre ese lado oculto que jamás se ve, entonces vienen a reconocer por sí mismos directamente que no son tan justos ni tan liberales como pensaban. En el fondo de ellos hay injusticia, hay intolerancia, etc. Cuando alguien intenta herirlos en ese sentido, no se quieren, porque saben que les están diciendo la verdad. Sí, pues resulta muy importante mirar ese lado oculto de sí mismo, ese lado que no se ve. En ese lado está la crítica, la censura. Nosotros hay algo de censura, algo de crítica. La parte oculta de nosotros mismos, en la parte oculta de nosotros mismos está la censura, está la crítica. ¿Por qué censuramos a los demás? ¿Por qué los criticamos? ¿Qué estamos criticando? Tal cual defecto. Seamos sinceros. Mirémonos hacia adentro. Autoexplorémonos. Iluminemos esa parte oculta de nuestra propia psiquis. Esa parte que no se ve. Y veremos que los defectos que a otros estamos criticando los tenemos muy adentro, en sí mismos. Entonces, cuando eso sea, dejaremos de criticar. La censura, la crítica, se debe precisamente a la falta de comprensión. ¿Qué censuramos en otros? ¿Qué criticamos a otros? Bueno, nuestros propios defectos. Eso es lo que estamos criticando. ¿Cómo los proyectamos? Triste saber que nosotros proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás. Triste saber que los vemos tal como somos nosotros. Que vemos al prójimo como somos nosotros. Esto es algo que hay que entenderlo. Todos tenemos una tendencia a creernos perfectos. Nunca se nos ha ocurrido mirar esa parte de la luna, de nuestra luna psicológica, esa parte que no se ve. Jamás. Ha llegado la hora pues de autoexplorarnos seriamente para conocernos de verdad.
de verdad, iluminado pues la parte oculta de sí mismo, el lado invisible que lleva en su interior, descubre con horror factores psicológicos que en modo alguno aceptaría tener, factores que rechazaría de inmediato, factores que cree no tener. Un hombre honrado, por ejemplo, se le diga ladrón, es una ofensa. ¿Por qué se ofendería a un hombre honrado si se le dice ladrón? El ego inmediatamente tiene la tendencia a decir, porque se le ha calificado mal. Aún más, el ofendido podría apelar a la violencia para tratar de justificarse. El hecho mismo de que un hombre honrado se ofenda cuando se le dice ladrón demuestra que no es honrado. Ahí está el punto de la cuestión. Si de verdad fuera honrado no se ofendería porque le digan ladrón. Se ofende, no es honrado. Si ese hombre, por ejemplo, iluminara con su propia luz de la conciencia, iluminara pues esa parte de sí mismo que no se ve, esa parte oculta de su luna psicológica, con horror descubriría lo que no quiso aceptar, descubriría yoes del robo, ladrones. ¡Qué horror! Sí, pero así es. Gracias. En nosotros hay factores que ni remotamente sospechamos, que rechazamos, que de ninguna manera aceptamos, que nos horrorizan y sin embargo en el fondo los tenemos. Horrendo es. Pero así es. Yo mismo estaba en el trabajo de la disolución del yo en el mundo de las causas naturales. Fui sorprendido. Nunca pensé que tuviera dentro de mi interior yoes de robo. Y encontré toda una legión de yoes ladrones. Imposible. Yo nunca le robo a nadie ni 5 centavos. ¿Cómo va a ser posible que aparezcan yoes del robo allá adentro? Pues imposible y no imposible, aunque rechazara, ahí estaban. Gustara o no me gustara, ahí estaban. Y les advierto que en el terreno de la vida práctica, alguien podría dejar aquí en este lugar un tesoro de oro puro, no me sacaría ni una sola moneda. Aunque dicho está, y en el arca abierta hasta el más justo peca. Pero por ese lado estoy seguro de no fallar. Y ni dejándome oro en polvo me sacaría yo, pues, ni un miligramo de aquel oro. Sin embargo, con cuánto dolor descubrí que allá en el fondo existían yoes del robo. Cuando los observaba con el sentido de la autoobservación psicológica, los veía huyendo. El ladrón que roba y huye despavorido. Horribles caras del robo. Quedé horrorizado, sí, de mí mismo, pero no tengo ningún inconveniente en confesarlo, porque si no lo confesara, todavía sería señal de que todavía estarían vivos esos yoes allá adentro. Porque el hipócrita tiene la tendencia a ocultar sus propios defectos. Así pues que
No tengo ningún inconveniente en confesar que tenía esa clase de yoes. Aun llevando una vida honrada, los tenía. Aun pagando las deudas ajenas, los tenía. ¿Qué me tocó? Desintegrarlos, reducirlos a polvareda cósmica. Y eso me causó horror. Así, hermanos, dentro de uno, en su interior, en ese lado oculto que no ve de sí mismo, lleva monstruosidades inenarrables, indescriptibles. Cuando alguien se lava las manos diciendo, no, yo soy un hombre bueno, yo a nadie le robo jamás 5 centavos, he hecho muchas obras de caridad, soy un buen esposo, buen padre de familia, buen hijo, no mato, no robo, no le quito la mujer al prójimo, entonces yo soy un santo. Esos que hablan así son candidatos seguros para el abismo y la muerte segura. Son casos perdidos. Ninguno de nosotros se crea santo, porque en el lado oculto de sí mismo, en ese lado que no ve, carga monstruosidades inenarrables, horripilantes, que ni remotamente sospecha. Desgraciadamente la gente, como les he dicho a ustedes, no vive sino en una pequeña parte de sí misma. No ve la totalidad del cuadro, solamente ve un rincón del mismo. Se ha forjado cada cual sobre sí mismo un retrato. El retrato del hombre honorable. El retrato de la dama virtuosa. Aunque no lo sea, pero ella se cree virtuosa. El retrato del caballero caritativo, etcétera. De acuerdo con ese retrato condiciona su existencia. Desde allí acciona y reacciona incesantemente. Allí están todas sus mezquindades, críticas y censuras, pero él se cree perfecto. Bien vale la pena reflexionar en todas estas cosas. En ese lado oculto de sí mismo, tener el valor de verlo. Todo el mundo lo sospecha, pero nadie se atreve a ver de verdad, cara a cara, ese lado oculto de sí mismo, donde están precisamente los factores que producen discordia en el mundo. Está la censura y la crítica. Está la violencia, está la envidia, etc. La envidia, por ejemplo, se ha convertido, dijéramos, en la mecánica de esta civilización, en el factor básico de la acción. Cuán lamentable es eso. Si alguien tiene un carrito y de pronto ve que otro pasó con un carro más hermoso, un flameante automóvil, dice, hombre, yo tengo ganas de mejorar un poco, voy a ver cómo me construyo un carrito mejor. Pues no se le ocurre saber por qué se le ocurrió, por qué anhela un carrito mejor. Sí, muchas veces puede suceder que el carrito que estoy usando me está sirviendo, pero ¿por qué anhelo otro mejor? Sencillamente por envidia. Y esa envidia está ya en el lado oculto que no se ve, en el lado oculto de nuestra propia luna psicológica. Allí está. Obviamente se ha convertido, repito, la envidia en el resorte secreto de la acción. Y eso es realmente lamentable.
Conforme nosotros vayamos progresando en la autoexploración psicológica, nos iremos haciendo cada vez más conscientes de sí mismos. Y eso es lo mejor. Ha llegado la hora de entender los errores que nosotros vemos, los cargamos adentro de nosotros. Ha llegado la hora de entender que en tanto nosotros no conozcamos ese lado oculto de sí mismos, estaremos mal relacionados con el prójimo. Es necesario aprender a relacionarnos mejor consigo mismo para podernos relacionar mejor con los demás. ¿Cómo podríamos relacionarnos bien con el prójimo cuando ni siquiera nos hemos relacionado bien consigo mismo? No solamente debemos pensar en la luna esta física, repito, sino en la luna psicológica que interiormente cargamos, que es la más. Y nosotros yo hay de una monstruosidad terrible, estar en el lado oculto que no vemos. Entonces, esas visiones que el Dante viera en su Divina Comedia, garras y aletas horribles, dientes, pezuñas, monstruosidades y monstruos, existen en el lado oculto de nosotros mismos, en ese lado que no vemos. Es el trabajo sobre sí mismo. Hay pasos muy difíciles. Sucede que cuando trabajamos sobre sí mismo, cambiamos. Obviamente. Cambiar, somos mal interpretados por nuestros semejantes. Sucede que nuestros semejantes no quieren cambiar. Ellos viven embotellados en el tiempo. Son el resultado de muchos ayeres. Y si nosotros cambiamos, ellos gritan y protestan y nos juzgan equivocadamente. Todo esto debe saberlo el estudiante nuestro. En el mundo se han escrito muchos códigos de moral. ¿Qué cosa es la moral? ¿Servirá acaso para la disolución del yo? ¿Podrá iluminarnos ese lado oscuro de sí mismos? Ese lado que no se ve. ¿Podrá conducirnos a la santificación o qué? Nada de eso. La moral es hija de las costumbres. Del lugar y de la época. Porque en un lugar es moral, en otro lugar es inmoral. Lo que en una época fue moral, en otra época dejó de serlo. Pues ¿qué? ¿En qué quedamos? ¿En qué queda la moral? La China antigua, matar a su padre era justo, cuando ya él estaba demasiado anciano e incapaz para bastarse a sí mismo. Aquí, ¿qué diríamos nosotros de un hombre que mata a su padre? Parricida, ¿verdad?
pues la moral es esclava del lugar, de las costumbres y de la época. Repito. Entonces, ¿de qué sirven los códigos de moral que en el mundo se han escrito? ¿De qué sirven tan brillantes códigos? ¿Podrían ellos disolver el yo? ¿Podrían iluminar la cara oculta de nuestra luna psicológica? Nada de eso. No sé. En el camino de la disolución del yo, simplemente a simple vista pareceríamos inmorales. ¿Qué clase de moral necesitamos entonces seguir? ¿Cuál? Si no sirven los códigos, entonces ¿qué? Un tipo de ética. Ustedes no lo conocen. Algunos lo conocen en los Himalayas. Me refiero a ese tipo de conducta recta de la naturaleza. Esa ética que los tibetanos un día condensaron en los paramitas. Lástima que los paramitas no estuvieran traducidos, pues, al lenguaje occidental. Los he buscado, no lo sé allá. Es el tipo de ética real. Pero, ¿quién la entiende? Tal vez ustedes la entiendan, tal vez no. Ustedes cambian, pues la gente se vuelve en contra de ustedes. Si alguien de ustedes cambia, puede ser que todos los hermanos que aquí están estén calificando entonces mal, estén señalando como inmoral, malvado. Vea lo que ha hecho, lo que está haciendo. Es decir, surge la censura. Y es que las gentes quieren que el iniciado permanezca embotellado en el pasado. De ninguna manera quieren que el iniciado surja a lo nuevo, que cambie. Cuando el iniciado cambia, es mal interpretado, juzgado equivocadamente. Es que el ego es bien. Y el ego no, ajeno no puede tolerar que alguien se salga del cielo. No lo perdona, de ninguna manera. A mí me corrieron de mi propia casa paterna porque resolví cambiar. Me tenían demasiado atormentado con su mochismo. La férula de los profesores llovía sobre mí incesantemente. Los jalones de orejas, los golpes en la cabeza. Porque no dominaba aquellas materias que para ellos eran muy fundamentales. Cosas allá de los ecos. Pero que para ellos son fáciles. Y que se enorgullecen de tener esas cosas además. Me corrieron de mi propia casa paterna, me corrieron de la escuela y me corrieron de todas partes. Conclusión, yo era una calamidad. Sencillamente porque estaba cambiando, porque no quería seguir metido en el tiempo. Entonces se me endilgaban toda clase de barbaridades. Se me condenaba como hereje, malvado. Hasta se me perseguía para darme muerte. El enemigo número 1 de la religión ortodoxa. Conclusión, me coloqué, como dicen, he dicho por ahí, fuera de onda. No podían perdonarme que me saliera pues del jacal. Y no me lo perdonaron.
aquí mismo estamos todos reunidos. Si uno de ustedes cambia, puede estar seguro que todos los demás le criticarán. Y estamos aquí en pleno lunes. Queremos que los demás, queremos que hasta el mismo maestro caminen de acuerdo con ciertas normas preestablecidas en el tiempo. Yo les aseguro que ustedes no mirarían con agrado que yo me les saliera de sus normas. Ustedes tienen sus normas, y si yo me salgo de esas normas, entonces ¿qué? Ya no mirarían con agrado eso. Posiblemente dirían que está haciendo. Pero esto que está haciendo, y es un maestro, es imposible, eso no es un maestro. ¿Por qué? Porque me le salí del jacal. Porque no quise seguir metido en mis normas. Porque no quise continuar embotellado en el tiempo. Porque no quise seguir encerrado en sus códigos de moral. Porque aunque parezca increíble, cada uno de ustedes sigue determinados códigos de moral. Algunos de ustedes seguirán los 10 mandamientos. Ya están estipulados y de ahí no se salen ni a cañonar. Otros de ustedes siguen normas más o menos preestablecidas por sus familiares en el tiempo. Algunos de ustedes siguen determinadas reglas de conducta que aprendieron pues en distintas escuelas de tipo pseudo-esotéricos, o que oyeron de sus preceptores religiosos. Cuando alguien se sale, cuando alguien no se comporta de acuerdo con esas normas que ustedes tienen establecidas, ese alguien para ustedes es un indigno, un infame, un malvado. Vean ustedes cuán difícil es llegar uno a la autorrealización íntima del ser. A medida que uno se autoobserva psicológicamente, va iluminando precisamente esa cara oculta que lo ve. Va conociendo que en su interior hay factores que ignoraba, crímenes que ni remotamente sospechaba. Conforme disuelve tales factores, se verifican cambios psicológicos que obviamente se reflejan sobre sus semejantes. Esos cambios son mal interpretados por el prójimo. De ninguna manera el prójimo puede aceptar que alguien no se comporte de acuerdo con las normas establecidas, de acuerdo con los códigos ya escritos, de acuerdo con los principios sustentados. Y resulta que en el trabajo muchas veces tenemos que volvernos inmorales. Cuando hablo de inmorales hay que saber entender esto, ponerlo entre comillas y subrayarlo. Me estoy refiriendo, no estoy citando esta palabra en la forma en que ustedes la están entendiendo, en la forma negativa. Quiero únicamente aclarar, cito esta palabra en el sentido edificante o dignificante, en el sentido positivo, constructivo, en el sentido de que hay necesidad de evitar los códigos caducos de ciertas de cierta moralidad sin basamentos sólidos. Tengo que llamar la atención a Aladino porque ha llegado ya al final de la clase. Y eso no está correcto. Has hecho un escándalo. Hay que llegar siempre temprano, a la hora que empezamos. Empezamos a las 9 de la noche. A esa hora. Bueno, mis queridos hermanos, llegamos pues a la conclusión de que la vía suele ser difícil. El lado
lado y lado hay horrendos precipicios, subidas maravillosas, bajadas horribles. Los caminos suelen salir muchos caminos. Algunos lo conducen a uno al dominio de determinadas zonas del universo. Es decir, le convierten de hecho en un deidus o cosmocrato, para hablar esta vez en el sentido botánico. Otros le llevan a determinados paraísos. Le traen de regreso a los sufrimientos de la tierra. Otros al abismo y a la muerte según. Hay sendas que escapan del camino central con apariencias maravillosas de santidad, pero que conducen al abismo y a la muerte. Es difícil no perder. Lo normal es que se pierda. Muchas veces por atenerse uno a un código de moral establecido se pierde, cae en el abismo de perdición. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacer? Autoobservarse psicológicamente de forma incesante. Y antes de censurar a otro, censurarse a sí mismo. Y antes de ser violento con otro, autoexplorarse para conocer su propia violencia. Su violencia íntima, que la carga, aunque lo rechaza, aunque piense que no la carga. Si la gente viviera en una forma más consciente, todo sería diferente. Desgraciadamente, nosotros como seres repetidos y tanto esta noche, nos hemos forjado muchos retratos sobre sí mismos, porque solamente vivimos en una pequeña parte de sí mismos. Cuando proyectamos nuestra conciencia sobre esa parte que no se ve, los retratos aquellos dejan de ser alimentados y se vuelven polvareda cosa. Entonces todo cambia. Necesitamos cambiar. Qué pequeños y deformes retratos nos hemos forjado de sí mismos. Qué mezquino. Y cuán lejos están esos retratos de lo que realmente son. Desgraciadamente. Estaba pensando aquí en voz alta. Y ustedes están formando parte de mis propias reflexiones. Cuán mezquinos somos. Y sin embargo, ni remotamente sospechamos que somos mezquinos. Y que en el lado oculto de sí mismos cargamos la mezquindad. A veces pensamos que si este grupo, estos grupos esotéricos, caminara mejor, seríamos más felices. Parece que como que nosotros reclamamos un mundo ideal para trabajar. Si fuéramos a las montañas, si fuéramos a los valles más profundos, creeríamos que así caminaríamos mejor. Más, ¿qué sirve encerrarnos en una cueva cuando dentro de sí mismos cargamos
todos los factores que producen envidias, odios, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí presentes no son las manos ovejas, no somos, decía tío Luna, porque perfecto solamente ahí está el Padre. Nosotros no somos perfectos, eso es obvio. Aquí veo a muchos hermanos reunidos. Bueno, estoy exagerando la palabra muchos. Un pequeño grupo de hermanos reunidos. Están seguros aquí presentes de constituir precisamente un núcleo de fraternidad, de amor y de belleza. Nunca nadie de los aquí presentes ha criticado a nadie. Y cuando están en plena asamblea, se han tratado siempre con un amor nunca visto. Jamás han disputado entre sí. Cada uno, como ve a cada uno. Creo que no se ve muy bien. Actualmente se ven todos, aquí están todos reunidos como santitos. Sí, así es. Pero en el fondo de ustedes saben que hay envidias, disputas, odios, críticas malsanas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo saben, sí. Sin embargo, cada cual ve el error en los demás, pero no lo ve en sí mismo. A nadie se le ocurre que el error que está viendo en otros lo carga dentro de sí mismo. Eso no se le ocurre. Son pocos los hermanos que saben reflexionar en esto. Son pocos los que saben. ¿Por qué quisiéramos nosotros algo ideal, un grupo ideal, donde nadie se odiara, donde todos fueran hermanos, donde todos se dedicaran únicamente al saber y al amor? ¿Por qué? ¿Hay razón para desear eso? En verdad que no la hay. El grupo de tercera cámara viene a simbolizar o a representar precisamente a la vida, a la vida que está fuera de esta cámara. Ustedes saben que la vida, el tren de vida, la humanidad en su conjunto, está llena de terribles defectos. Ustedes saben que esa multitud amorfa que abunda por ahí está llena de ira, de codicia, de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza, de gula, etcétera, etcétera, etcétera. No es ideal, ¿verdad? No lo es. Entonces este pequeño grupo, ¿por qué queremos que sea ideal? Este pequeño grupo representa a esa humanidad, a ese montón, a esos millones de personas que hay en el mundo. Aquí está este pequeño grupo con esos mismos errores que tienen las multitudes. Entonces en este pequeño grupo hay una escuela maravillosa, hay un gimnasio formidable, así con sus defectos, así como están. Este es un gimnasio psicológico magnífico. El hermano tal dijo algo del hermano tal. Bueno, el que dijo, en lugar de decirlo, debe investigarse a sí mismo, mirar esa parte oculta de sí mismo, esa parte que no se ve, a ver, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué censuró al prójimo? Que la hermanita tal dijo algo de la otra hermanita sultana. Bueno, en lugar de estar criticando a esa hermanita, a la otra hermanita, autoexplórese para ver esa parte de la luna que no se ve.
Y a buen seguro que el error que está viendo en la otra hermanita lo carga en la parte oculta de sí misma, en la parte que no se ve. Si nosotros sabemos aprovechar y precisamente los propios defectos psicológicos de nuestros hermanos, si en vez de estarlos criticando, los aprovechamos para el autodescubrimiento de sí, pues tendremos entonces que este pequeño grupo es una escuela maravillosa, extraordinaria. Aquí está representada toda la humanidad. En este pequeño grupo hay un gimnasio precioso, necesario para el autodescubrimiento. Hay que aprovecharlo. Si este pequeño grupo fuera de perfecto, entonces no habría necesidad de que existiera este grupo. ¿Para qué? Si todos llegaron a la perfección, ¿para qué formar este grupo? Este grupo existe porque no somos perfectos. Por eso existe. Si fuéramos perfectos, este grupo no existiría. Los errores que los errores de todos los hermanos, sumados entre sí, son los errores de la humanidad. Aquí está tipificada, ejemplarizada. Esta es una muestra de lo que es la humanidad. Pues aprovechemos esta muestra. Aprovechemos esta escuela. Y en vez de censurar a nuestros hermanos, censurémonos a sí mismos. El error que en otro hermano veamos debe servirnos de ilustración para la conciencia. Nos permitirá saber que nosotros cargamos ese error en la parte oculta que no se ve. Vean ustedes, ¿cuándo utilicé una escuela esotérica? Una escuela de regeneración. Esta es la escuela de regeneración. No somos tontos. Cuando dejamos la escuela, cuando nos vamos de pinta, buscando una humanidad ideal, ¿dónde la van a encontrar? ¿Qué parte del control? Imposible, ¿verdad? Hay una humanidad divina, sí, pero no es la humanidad corriente, no. Me refiero en forma enfática al círculo consciente de la humanidad solar, a ese círculo que opera sobre los centros superiores del ser. Esa es la única parte, es la única humanidad que yo diría ideal. ¿Cómo vamos a llamar ideal al hijo del vecino? ¿Cómo vamos a llamar ideal a Pedro, Juan, Diego, Chucho, Jacinto, José? Sin embargo, todos son necesarios. Los errores del vecino pueden ser muy útiles para nosotros. Podemos utilizarlos como indicación. Si yo descubro que el hermano fulano de tal está lleno de envidia, pues debo ser un poquito de reflexión. ¿Por qué estoy censurando la envidia del hermano fulano de tal? El hecho de que esté censurando la envidia del hermano fulano de tal indica que yo la tengo en las profundidades de mi conciencia, en esa parte que no se ve. Ahora bien, hay que saber quién es el que censura. ¿Quién es el censurador? ¿Cuál es el yo de la crítica? Vale la pena que le hagamos la cosa, que lo reduzcamos a polvareda cosa. Hasta aquí esta plática, mis queridos hermanos. Ahora, si ustedes quieren preguntar, pueden hacerlo con la más entera libertad. Habla, Moisés. Maestro, respecto a los personajes gorgónicos, entonces queda clara. ¿Cómo? Explícalo. Personajes, a las gorgonas. Las gorgonas. ¿Qué quieres saber de las gorgonas? ¿No habló acaso sobre ellas Eneida, Virgilio, el poeta de Mantua, en la Eneida? ¿No habló acaso sobre de las gorgonas
el Dante Alighieri en la Divina Comedia. ¿Qué quieres saber tú sobre las Gorgonas? ¿Cómo? Las Gorgonas, con sus venenos gorgoicos, no es otra cosa sino las tres furias de que nos hablara Virgilio en su Eneida. Allí sí, allí están, sí, no lo digo, las tres furias, las tres Gorgonas, sí. Allí están, terribles. En el esoterismo crístico podríamos llamarla a la primera Judas, el demonio del deseo. A la segunda podríamos llamarla Pilatos, el demonio de la mente. A la tercera podemos llamarla Caifás, el demonio de la mala voluntad. Que las decapitó quien, Perseo, con espada flamígera, ¿quién lo hizo? Ahora lo que importa es que cada uno de nosotros decapite las tres Gorgonas que llevan. Ellas pertenecen precisamente a ese lado oculto de sí mismo, a ese lado que no se ve. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Usted mencionaba eso del código moral. Me ocurre que puede existir el peligro de que convirtamos la gnosis, las enseñanzas gnósticas, en un código moral. Vivamos de acuerdo a la verdad de la enseñanza y no comprendamos la enseñanza, no vivamos de acuerdo al bien de la enseñanza. Puede existir ese peligro también, ¿no es cierto? Así es. Veo que hay una marcadísima tendencia en todos los hermanos del movimiento gnóstico a escribir códigos morales. Todos tienen la tendencia a que esos códigos sean respetados, que todos quieren establecer códigos morales en el movimiento, a fin de que la totalidad de los hermanos se ajuste a esos códigos. A la larga, tales códigos resultan absurdos, rancios, torpes, se convierten, dijéramos, en botellas dentro de las cuales queda la mente embotellada. Entonces viene el fracaso en el trabajo de la iluminación del ego. Sucede que en este trabajo hay que hacer cosas que parecerían inmorales. Tiene uno que salirse a veces de ciertas normas a las cuales todos están sujetos. Sucede que cuando uno cree que va muy bien, va muy mal. Y a veces cuando los demás piensan que uno va malísimamente, es cuando mejor va. De manera que el camino es así. Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Hay peligros tremendos. Cualquiera puede meterse por un callejón que cree que es el correcto y se aparta del real camino y lo lleva al fracaso. Así pues, ¿de qué sirven los códigos morales? ¿De qué sirve la moral convencional de las gentes? Mejor es que nosotros marchemos de acuerdo con los principios de la sabiduría que debemos encontrar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, tampoco tenemos mandamientos, ¿no? Pues cada cual es libre de seguir o no tales o cuales mandamientos. Las gentes tienen tantas cosas, han inventado tantos dogmas a través de los siglos, que realmente si uno se pronunciara contra todas sus normas, lo único que se expondría era a hacer a pelear en la plaza pública. Esto lo que sigue es el discernimiento, la autoexploración de sí mismo, la autoobservación psicológica. Conforme uno se vaya autoobservando, va viendo lo que tiene y va procediendo de acuerdo con lo que necesita, con lo que debe ser, con lo urgente.
De nada sirve que estemos siguiendo códigos de moral convencional. Más sirve la autoobservación de sí mismos. Eso es lo que debe orientar. Vernos y seguirnos viendo. Y proyectar la conciencia una y otra vez sobre ese lado oculto de sí mismos, sobre ese lado que no se ve. Eso es lo que sirve. Lo demás, que digan los códigos, vale, hombre. A ver, nosotros que somos escritores tenemos que apoyar la sabiduría gnóstica, por ejemplo, a veces, en el caso de la Biblia, el sexto mandamiento también no fornicar, no adulterar, y todo lo conocen como la ley de Moisés. Entonces, digamos, si nos apoyáramos ahí, como usted se ha apoyado en muchas obras, en realidad nosotros estamos de acuerdo que los códigos acá pasamos, pero los mandamientos, por ejemplo, en apoyo a nuestros principios, nada sirven todos esos dogmas. Lo único que le sirve a uno en la vida es autoobservarse psicológica. Bien sabemos nosotros que debe transmutar su energía creadora, no porque se le diga no fornicar, sino sencillamente por observación psicológica. Uno comprende que si transmuta su energía creadora, consigue desarrollar los fuegos espinales, consigue crear los cuerpos existenciales superiores del ser, consigue transformarse y convertirse en un lobo. Es cuestión de conocimiento maduro, directo. Es cuestión de observación propia, etc. Sobre el adulterio, es repugnante. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién no lo ha dicho? Es decir, es realmente el adulterio es horrible. ¿Pero qué es lo que se debe entender por adulterio? Solamente existe el adulterio sexual. Hay otra clase de adulterios. Hay gentes que no adulteran sexualmente, pero sí adulteran doctrinas. Hay gente que adultera la leche y le echa agua para dañar los estómagos de los niños. Hay gente que adultera los frutos de la tierra. Todos esos que hacen injertos vegetales son adúlteros. Están adulterando los frutos de la tierra, etc. Cosas en el camino ese de la ética que sorprende. No todos los casos que se han visto de hombres que se van con otras mujeres o de mujeres que se van con otros hombres es adulterio. Hay casos de ley, hay casos del karma que la gente no sabe. Que la gente no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. No entienden esas cosas. ¿Qué va a saber el dormido? ¿Qué puede saber el dormido sobre lo que es bueno y lo que es malo? Quiero decir que es recomendable que un esposo traicione a la esposa, eso es absurdo, es adulterio. Ni quiero decir que no es recomendable que una esposa traicione al esposo, que ese es un crimen, eso es adulterio. Pero no todos los casos son adulterios, casos kármicos para el uno o para el otro. Pues existe también la con esto que digo, podría suceder que las gentes inmaduras dijesen, bueno, yo dejo a mi esposa y me voy con aquella porque es recto, ¿no? Es cuestión del karma. Siempre existe la tendencia, pues, a agarrar la sabiduría y acomodarse a su modo. Cada cual quiere acomodarse en la doctrina a su modo, para justificar sus delitos. Son pocos los que saben ser imparciales. Las gentes son parciales por naturaleza, por instinto. De la parcialidad no necesita, lo único que resulta es el error. De la parcialidad resulta, dijéramos, la falta de consideración para con el prójimo. Cuando uno es parcial no sabe, dijéramos, relacionarse con los demás. Ven otros, critican los errores de otros, pero no se le ocurre pensar que esos errores los carga dentro, en la parte aquella de sí mismo, esa parte que no se ve.
Hay que ser un poquito más maduros, salirnos de tantos códigos y de tantas morales, volvernos revolucionarios, echar por el camino de la rebeldía psicológica. La mejor ética es la de aprenderse a ver a sí mismo. Cuando uno se ve a sí mismo, sabe qué le falta y qué le sobra. Hace un inventario correcto. Pero cuando uno no se autoobserva, sino que se deja guiar por los códigos rancios de moral torpe, no sabe ni qué le falta, ni sabe qué le sobra. Cree tener lo que no tiene, y lo que no cree tener, eso tiene. Pero la autoobservación psicológica es maravillosa porque le permite a uno saber qué le falta y qué le sobra. Necesitamos iluminar más el fondo desconocido de sí mismos. Como les dije, hasta ahora vivimos en una pequeña fracción de sí mismos, en una pequeña parte de sí mismos, en un retrato de sí mismos. No hemos aprendido, pues, a vernos verdaderamente tal cual somos. Necesitamos aprender a vernos mejor, ¿no? A observarnos. Sí. Maestro, pero yo no me refería a esos mandamientos, sino a los mandamientos que tiene la gnosis, porque yo los desconozco. Es decir, como los mandamientos que tiene, según el Catecismo Católico, la Santa Madre Iglesia, que es el primero, oír misa entera los domingos y fiesta de guardar. El segundo, comulgar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El tercero, ayunar cuando lo manda también la Santa Madre Iglesia. El cuarto, comulgar por Pascua Florida. Y el quinto, pagar diezmos y primicias a la Santa Madre Iglesia. Yo pensaba que aquí también había algunos mandamientos por el estilo, los cuales yo desconozco o no los hay. Pues, a eso me refería yo. Pueden existir algunos mandamientos, ¿no? Pues podría también suceder que esos mandamientos, si no son debidamente comprendidos, se convertirán en normas frías y fijas, dentro de las cuales quedará embotellada la mente, y entonces vendría el estancamiento. Hay que salir de toda clase de mandamientos y aprender a vernos a sí mismos tal cual. Solo por ese camino podemos marchar de verdad hacia la liberación final. Se necesita tener un buen juicio, un buen sentido de discernimiento, y no olvidar jamás la autoobservación psicológica. Aprender siempre a autoobservarnos. Eso es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Por todo habla, hermano. Esto es que cuando uno no comprende una cosa, entonces la convierte en un código por su propia insuficiencia para comprender. Así nos puede ilustrar el caso de los evangelios, ¿no? Cuando los judíos de los evangelios criticaban a Jesús porque él curaba el sábado, ¿no? Que curaba los sábados, entonces la ley decía que el sábado había que descansar, y ellos lo criticaban, decían que estaba haciendo mal. O sea, ellos vivían de acuerdo a la ley, pero no la comprendían. Vivían de acuerdo a la ley, pero no la comprendían. Hacía cosas Jesús que parecerían inmorales. Curar en día sábado, cuando en día sábado estaba prohibido. No le interesaban los códigos. Al gran maestro le interesaba la forma. Curar al enfermo. Sábado o el lunes o el día que fuera, pero curar. Porque absurdo e injusto es, pudiendo curarse a un enfermo, no se le cura. Eso hubiera sido más injusto. Desgraciadamente las gentes no saben ver el camino que no se debe ver. Las gentes quieren iniciado más de acuerdo con las normas establecidas. Si alguien viola las normas, es que alguien es mal planificado. Así son las gentes. Por tal motivo las gentes permanecen petrificadas en el
Cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yoes los que le han producido el dolor, entonces se concentra nada más de ir a Kundalini y ya desintegra esos yoes. Porque ha desintegrado ya, el dolor termina. Al terminar el dolor queda la conciencia hecha, libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor, se ha aumentado la conciencia y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Ahora, supongamos que no fueron simples seres, sino que fue más extensivo, un adulterio de verdad. Entonces tendrá que venir, eso sí, un divorcio, porque eso lo autoriza la ley divina, ¿no? Pero en ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad, déjala así ya esto es lo último, que se puede sacrificar también ese dolor. Y decir, bueno, está, pero yo estoy seguro de no haber adulterado jamás. Claro, está que no. Sí, adulteré. Se dice. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie. Porque hay que sentar limpio de pecado que arroja la primera piedra. Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Soy yo, de la intolerancia, de la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc. Ya que se llegó a la conclusión de que esos son los que están ocasionando el dolor. Entonces, a trabajar para desesperarlo. Y el dolor desaparece. Queda eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado. Y eso trae un aumento de conciencia. Porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor quedan liberadas. Trae no solamente la paz, el corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de conciencia, un acrecentamiento de la conciencia. Eso se llama sacrificar el dolor. Pero la gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores. Quieren mucho sus dolores. Y resulta que los máximos dolores son los que les brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar. Para el despertar de la conciencia. Pero hay que aprender a sacrificar el dolor. Y hay muchas clases de dolores. Por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insultador? Pues el deseo de venganza inmediata, ¿no? Inmediata. ¿Por qué? Por las palabras dichas, ¿no? Pero si uno no se identifica con los yoes de la venganza, es claro que no contestaría al insulto con el insulto. Pero si uno se identifica con los yoes de la venganza, esto nos relaciona a uno a su vez con otros yoes más perversos. Y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos, haciendo disparate y medido. Así como existe fuera de nosotros una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, cualquier ciudad del mundo donde uno viva, así también dentro de uno mismo hay una ciudad psicológica. Eso es claro. Así como en la ciudad de la vida humana común y corriente, hay gente de todas clases, colonias de gente buena, colonias de gente mala. Así también sucede con las ciudades, con la ciudad interior, la ciudad psicológica. En esa ciudad psicológica vive mucha gente. Mucha gente. Nuestros propios yoes son esas gentes que viven ahí. Y hay colonias de gente decididamente perversas. Y hay colonias de gente media, y hay colonias más o menos electas. Nuestra propia ciudad psicológica es eso. Si uno se identifica, por ejemplo, con un yo de venganza, ese a su vez lo relaciona a uno con otros yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc. Y al relacionarse con esos a su vez llegan y lo controlan a uno, lo controlan el cerebro, y resultan haciendo barbaridad y media. Vamos a parar por último a la cárcel. Pero ¿cómo evitar entonces caer en semejantes absurdos? Pues no identificarse con el insultador. No identificarse. Hay yoes
dentro de uno mismo, que le dictan a uno lo que debe hacer, que le dicen contesta, véngate, sácate el clavo, desquítate. Si uno se identifica con eso, termina contestando pues al insultador. Termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando a uno que haga semejantes barbaridades, pues entonces no hace eso. En todo caso, el insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado o del ofendido, deja dolor. Lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar ese dolor, y puede sacrificarlo a través de la meditación. Comprende que el insultador es una máquina que está controlada por determinado yo insultante y que lo ha insultado un yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro tiene yoes de insulto. Entonces si uno compara y dice, aquel insulta, pero yo dentro de mí también existen yoes del insulto, entonces no tengo yo por qué condenar a aquel, porque yo cargo lo mismo que aquel. Si yo cargo dentro de mí también yoes de insulto, entonces no tengo por qué condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Bueno, entonces tengo que descubrir si fue el amor propio o si fue el orgullo o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues a ver, si fue el orgullo, pues a desintegrar el orgullo. Si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Entonces da como resultado que al desintegrar eso, queda libre del dolor. Ha sacrificado el dolor. Y en su reemplazo ha nacido una virtud, la de la serenidad. Ha despertado aún más. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores, aprender a sacrificar el dolor. La gente todo sacrifica, es capaz de sacrificar, menos el dolor. Tienen mucho de sus propios sufrimientos. Los idolatran. He ahí el error. Aprender a sacrificar unos mismos dolores. Eso es lo interesante para poder despertar conciencia. Claro, no es cosa fácil. El trabajo es duro. Ir contra uno mismo es algo muy duro. No es muy duro, sí. Pero sí vale la pena ir uno contra uno mismo. Por los resultados que va a obtener. Es el despertar. De manera que van entendiendo ustedes. Abuelo, posiblemente sería ridículo preguntarle algo que me viene ahorita a mí en la mente. Como yo me doy cuenta que nadie o casi nadie tiene, digamos, esa capacidad de análisis con la que usted cuenta. Eso es lo que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le ha dado a usted esa capacidad de análisis? Les voy a ser sincero a ustedes. En principio la capacidad de análisis, aunque yo pensaba que era extraordinaria, resulta con respecto a la actual capacidad que tengo, algo incipiente. La capacidad actual que tengo se desarrolló pues de una capacidad incipiente. Esa capacidad de análisis actual no se debe a otra cosa, sino a la disolución del ego. Resulta que cuando uno tiene ego es muy torpe. Pero cuando uno desintegra el ego, la esencia queda muy libre. Y la esencia libre le confiere a uno inteligencia. Pero el que tiene ego cree que es inteligente. No lo es. Pero él cree que lo es. Y no lo es. Podrá ser intelectual. Pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una plena diferenciación entre intelectual e inteligente. Cuando uno aniquila el ego, aflora entonces la inteligencia. Pero de una forma natural, espontánea. Cuando uno no tiene ego, es inteligente.
Pero cuando sí tiene ego, aunque se crea muy inteligente por el hecho de haber leído, de pertenecer a tal o cual escuela, o de ser un magnífico intelectual, no lo es. No es inteligente. Esa es la realidad de los hechos. Yo cuando tenía ego, pensaba que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruir el ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente. Pero yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Solo el tiempo me vino a demostrar que no era tan grandiosa como yo pensaba. Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la autorreflexión evidente del ser. Pero esta aflora con la aniquilación del ego. Pues puede uno ver las cosas más claras. Por eso es que hay 7 tipos de razonamiento. O 7 clases, o digo, 9 clases de razón. Entre todo me refiero a la razón objetiva. No a la razón subjetiva, sino a la objetiva. La razón objetiva es distinta a la objetiva. Porque la razón objetiva se fundamenta en la conciencia, ¿no? La conciencia, dijéramos, aporta los datos a la mente interior para que ésta pueda razonar. Y el desarrollo y esa capacidad de razonamiento de la mente interior es maravilloso, es formidable, porque solamente funciona con los resortes de la conciencia. Es que la mente interior, por ejemplo, tiene 7 grados de desarrollo, o 9 grados de desarrollo, no 7, 9. ¿Cómo podría saberse, por ejemplo, conocerse el grado de desarrollo de la razón objetiva o mente interior de las personas? Se conoce exclusivamente en los cuernos. ¿En qué? Los cuernos. Sí, señor. Pero dicen cachos. Bueno, dicen por acá. Aquí estamos. De verdad que esos... si los cuernos aparecen, por ejemplo... Aparece, por ejemplo, un solo tridente. Indica que es un grado de razón objetiva hasta ahora de primer grado. Pero si aparece 2 tridentes, esa persona está en el segundo grado de la razón objetiva. Si aparecen 3 tridentes en el tercer grado de la razón objetiva, si aparecen 4 tridentes en el cuarto grado de la razón objetiva, si aparecen 5 tridentes, ya es venerabilísimo en todo el megalocosmos. Pero si aparecen 6 tridentes, ha alcanzado el grado de, como dice Gurdjieff, de Anklat. Ha alcanzado el sagrado Anklat. 6 tridentes los tienen únicamente los que han hecho la gran obra. Nada más. Pero ahí no se queda corto eso, por ejemplo, porque el 6º grado de desarrollo de la razón objetiva, a donde se debe llegar, que es el eterno Padre Cósmico Común, hay todavía 3 grados más. Quien llegue al 9º grado de desarrollo de la mente interior, incuestionablemente ya está perfectísimo en todos sentidos. Ya puede sumergirse en el seno del eterno Padre Cósmico Común. Se conoce en todo caso el grado de desarrollo de la razón objetiva por los tridentes de los cuernos. Bueno, podría decirse que los cuernos los tienen solamente los demonios, ¿no? En todo hay su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los usos industriales, también sirve para matar. ¿Sí? Hoy en día está convertido en diablo, la gente lo tiene convertido en diablo. Visto interiormente, con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada, se puede ver como un verdadero diablo. Así lo tiene la pobre gente. Pero cuando uno comienza a desintegrar el ego, él comienza a blanquear. Cuando uno sabe sacrificar sus propios sufrimientos, él comienza a blanquear. Cuando uno ha desintegrado completamente al ego, él resplandece gloriosamente. Y al integrarse con el iniciado lo transforma en arcángel. Porque él mismo viene a convertirse en arcángel. Y con
conservará siempre sus cuernos, pero en los cuernos están los tridentes, y el número de tridentes indica el grado de desarrollo alcanzado en la razón objetiva del ser. Para que llegamos a poder, digamos, comprender y hasta analizar o, digamos, discernir con la razón objetiva las verdades más trascendentales del espíritu, del ser, es algo muy grandioso, ¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la razón objetiva. Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también, y de la misma manera, su vehículo, que es la mente interior, se va desarrollando. Es decir, y los funcionalismos de la razón objetiva obviamente se van desarrollando. Pero distingamos entre razón objetiva y razón subjetiva. La gente tiene la razón subjetiva desarrollada, pero no tiene la razón objetiva del ser. Porque hay tres mentes. La mente sensual, que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los sentidos. Ella no puede saber nada de la verdad, ni de Dios, ni de lo real. Ahí está la razón, de tipo perfectamente subjetivo. La mente interior, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada de lo real. Por último, la mente interior. Esta es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia vaya despertando, la mente interior va desarrollando sus procesos analíticos objetivos en forma extraordinaria. De manera que quien llegue a tener, por ejemplo, el desarrollo total de 9º grado, quien llegue a tener los 9 tridentes en los cuernos de su Lucifer, particular e individual, inevitablemente se ha hecho absolutamente consciente de lo real, de la verdad. Pues hasta puede procesar análisis sobre la misma. Es un Dios. Un Paramartasatya, digamos, ¿no? Podría decirse, Paramartasatya. Pero no se alcanza semejantes estaturas, sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar sus propios sufrimientos. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. Eso está realmente, dijéramos, evidenciado. De sacrificar el dolor. Esa es la clave más extraordinaria que hay para ir procesando despertares de la conciencia. Estos diversos despertares a su vez van, dijéramos, acrecentando el desarrollo o intensificando el desarrollo de la razón objetiva que pertenece, como ya dije, a la mente interior profunda. Por ese camino se llega, y acrecentando la conciencia cada vez más. Y conforme uno va acrecentando la conciencia, va matando karma. Va matando. Si alguien, por ejemplo, se hace consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho, digamos, un ejemplo, descubre que el yo de egoísmo estaba activo, que lo desintegra y mata karma. O descubre que el yo de la ambición estaba activo, mata karma al desintegrarlo. Si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora de la muerte desencarnarían sin karma, con conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma. Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que realmente los demás no son los que nos producen a nosotros los dolores y los sufrimientos. Los sufrimientos los producimos nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba a un ladrón su cartera. Se la vuela. Dice
ustedes, hombre, me acaban de robar, he perdido mi dinero. Luego viene la angustia, quedé sin dinero. El espantoso sufrimiento, quedé sin dinero, ¿y ahora qué hago? Pero vamos a ver, ¿el ladrón nos produjo el dolor? ¿O quién? Claro, ustedes dirían el ladrón. Pero si ustedes se autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el yo del apego al dinero, o de apego a la cartera. También puede estar el yo del temor, y que exclama, ¿y ahora qué haré sin dinero? De manera que está el yo del apego y el yo del temor. Eso produce angustia, esos yoes. Si viene la meditación y se sacrifica el dolor, se comprende uno que el dinero es pasajero, que las cosas materiales son vanas, ilusorias. Si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no queda simplemente en el intelecto, sino que se queda en la conciencia, si llega uno a comprender que estaba pegado a su cartera y a su dinero, si llega uno a comprender que tiene temor de verse sin dinero ante los problemas de la vida, entonces se propone naturalmente acabar con esos dos yoes, el temor y el del apego, ¿no? Se voy a sacrificar ese dolor porque esto es vano e ilusorio. Y llega a hacer la disección de ese dolor, llega a comprender que es vano e ilusorio, porque una cartera, un dinero, todo eso son cosas perecederas. Entonces termina desintegrando el yo del apego del dinero y al yo del temor. Y de esa forma sacrifica su dolor y desaparece el dolor. Pero realmente, ¿quién era, al llegar a esas alturas, digo yo, viene a darse cuenta quién era en verdad? Porque que le estaba produciendo el dolor no fue el ladrón el que le produjo el dolor, sino el yo del apego a las cosas materiales y el yo del temor. Y lo viene a comprobar uno después de que sacrifica el dolor, después de que desintegra los yoes del temor y del apego. Lo viene a comprender porque el dolor desaparece absolutamente. Entonces no fue el ladrón el que le ocasionó el dolor. Las causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo, no fuera de sí mismo, sino dentro. Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Porque las causas del dolor no están fuera de uno mismo, sino dentro de uno mismo. He llegado a esas reflexiones. Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes ahora, porque usted sienta bases, digamos, en sus libros, o en, bueno, más que nada en sus libros, ¿no? Pero este aspecto de la tercera cámara, el psicológico, es de una ayuda espantosa para los estudiantes ahora. Claro. Porque ahí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos, los análisis de muchos aspectos que no del ego, que no puede uno penetrar en ellos por falta de capacidades. Porque por eso le veo tanta importancia al aspecto psicológico en la tercera cámara. Hoy me hubiera gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimonio, mi ser orientó todo hacia la alquimia, ¿no? Pero el aspecto psicológico es fundamental. Claro. Es fundamental. Y lo que más lo perjudica es la identificación. Porque si un yo, por ejemplo, le dice a uno, véngate de aquel que causó dolor, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se identifica con ese que está ahí sugiriendo esas ideas, pues termina al fin y al cabo vengándose. Ahora, ¿cómo se relacionan los yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad, la ciudad psicológica. Tiene, digamos, colonias donde vive gente sana y colonias donde vive gente perversa. Colonias donde vive gente sana y perversa y de todo un poco. Suburbios más o menos malos, suburbios regulares, etcétera, llenos de mucha gente.
Todas esas personas que viven en esas ciudades psicológicas que nosotros cargamos en nuestro interior son nuestros propios yoes. Son personas. Y esas personas, pues, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de nosotros. Por ejemplo, si uno le pone mucho cuidado, por ejemplo, a un yo de venganza, entonces se identifica con él. Se pierde uno y él en uno. Y termina uno haciendo lo que él quiere. Comete un error gravísimo que lo llevan a la cárcel. Esto se me parecería en el mundo físico, por ejemplo, al caso de una persona. En el mundo físico hay muchas personas. Supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse en uno por un milagro de magia. Entonces estaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su mente. ¿No? Pues esto es algo semejante. Entonces, esas personas que viven en las ciudades psicológicas, pues son los yoes. Y si uno le pone mucho cuidado a un yo perverso, ese lo relaciona uno con habitantes de los barrios más perversos de la ciudad psicológica. Y esos otros lo relacionan con otros perversos peores que viven en las distintas calles de la ciudad psicológica. Conclusión, terminan haciendo barbaridades. De verdad que lo más grave que hay lo más grave que hay es identificarse con esos yoes. ¿Qué digamos? Sería el colmo de los colmos, ¿no? Un ciudadano que va pasando por la calle pudiera perderse un... sería horrible, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede con los yoes. Los ciudadanos que viven en la ciudad psicológica. Pronto lo suelen perderse uno para hacer barbaridades. Se establecen uno le viene en uno. Entonces está haciendo cosas incongruentes, diciendo y haciendo cosas incongruentes. Y dijéramos, el truco que ellos quieren para meterse dentro de uno, para perderse en uno, es precisamente la identificación. Esa es la cosa. Lo más grave es identificarse con esa gente que vive en la ciudad psicológica. Es lo más grave. Bueno, vamos a acostarnos. Claro, bueno. Hay que grabar todo en esa cinta para los que la escuchan. Claro, bueno, es maravilloso todo esto. La manera de sacrificar nuestros propios sentimientos. Esa es la clave, ¿no? ¿Claro? Provocar despertares formidables. Sacrificar los propios sufrimientos. Sacrificar los propios sufrimientos. Eso, y la gente no está dispuesta a sacrificar eso, los quieren demasiado. Pues si uno sacrifique, ¡pam! Los despertares, vienen los despertares. Sí. Es decir, a través del dolor, ¿no? Dolor psicológico. Sí, que produce el dolor, desde sacrificar el dolor. Pero el resultado es el despertar. ¿Qué tal? Pues claro. Claro, y por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Porque tiene la oportunidad precisamente de sacrificar su Y es que esa oportunidad está cada día en nosotros, ¿no? y a cada instante. Que cada instante. Hay mucha gente que nos rodea y nos proporciona sufrimientos, diría yo. Pero ¿quién nos proporciona los sufrimientos? ¿Es esa gente? La realidad es que el sufrimiento los proporciona a uno los yoes que cargan en su interior. Las causas del dolor no están fuera de uno, dentro de uno. Esa es la realidad. Vamos a empezar mañana a practicar. Ah, Vamos a empezar mañana. sagrado ancla, es decir, ha hecho la gran obra. Sin embargo, de ahí digamos, al seno del Eterno Padre Cósmico Común, es el absoluto, no misericordioso. Hay que pasar por 3 grados más de perfeccionamiento de la razón objetiva, lo que significa